al profesor Francisco Bustamante, porque quiero hacer un ejercicio con mis amigos de redes sociales, con mis amigos que nos sintonizan a esta hora a través de Radio Red, con toda la audiencia. Un ejercicio democrático. Yo planteé hace unos días en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram, ¿qué quieren ustedes saber realmente? ¿Qué les preocupa de la ley 462? Y recibí cantidad de preguntas. Cantidad que no me va a alcanzar el tiempo ni aunque le dedique el día entero con el profesor Bustamante a este tema. Prenda la cámara y el micrófono. Lo primero que quiero preguntarle y que me conteste breve, si yo en este momento quiero tener acceso, profesor, antes de entrar en las preguntas, a la ley 462, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Dónde está a mi alcance en este instante? Buenos días. Yo lo conseguí en primera instancia entrando a internet. Puse ley 462 Panamá del 1925, inmediatamente me salió, la imprimí y la tuve. Esa fue la manera directa que hay que tenerlo. Esa es la oficial. Se está publicando en la página web de la Caja de Seguro Social, pero la ley 462 es una ley que modifica la 51. Si tú lees la 462 y no lees el contexto en el que está inserta, probablemente te queden más dudas y más preguntas que las que tenías antes. El director ha anunciado que en esta semana debe salir ya la ley reformada que incluye los artículos 462. O sea, profesor, que en estos momentos no tenemos una versión completa de la ley. No existe, oficialmente no existe ya la ley con las modificaciones incorporadas. Entiendo que en esta semana debe salir ya ese documento tan importante. Ok. Importante que se aclare eso. Esa ley fue refrendada a mediados de marzo. 18 de marzo fue Sí. promulgada. Y estamos a 21 de mayo. Pregunta, me gustaría saber si es cierto que los porcentajes de jubilación, si trabajamos por 20 años, serán de 30% del salario y que para que sea 60% tendría que trabajar 40 años. Eso es muy cierto. Explico. Primero que nada, la nueva ley no trabaja como porcentaje. Se usa el concepto de porcentaje como referencia a lo que paga el sistema de beneficios definido, que es 60% por los 10 mejores años dentro de 20 años de trabajo. Pero la nueva ley no se mide así, se mide de otra manera y voy a explicar cómo es los nuevos. Déjame decirte algo. Todos los funcionarios que están en el sistema exclusivo de beneficio definido, el mundo no les ha cambiado. Los que están cotizando y los que están jubilados van a seguir cobrando exactamente de la misma manera. Esos son cerca de 600.000 trabajadores. Los trabajadores del mundo sí les cambia la ley. ¿Por qué? Porque la ley del 2005, la 51, que fracciona a los nuevos jubilados, los nuevos pensionados de en aquel entonces, los menores de 35 años, en una parte de su sueldo se le calcula 60% y la otra parte de la cuota que ponen sobre su sueldo, corrijo, se le acumula con un incremento de rendimiento. Eso estaba dando pensiones debajo del 60%. La nueva ley trata de corregir el problema del mixto y mantiene los beneficios del beneficio definido. Esto para empezar a hablar. ¿Cómo se calcula esto? Si tú tienes que tener, se mantienen los valores de referencia, tienes que tener 62 años para aspirar a la jubilación y 240 cuotas. 240 cuotas equivale a 20 años de trabajo y tú lo vas a acumular durante tu vida. 240 no como objetivo, sino como mínimo para tener derecho a una pensión. Esos 240 cuotas se van a acumular en la vida útil laboral que se calcula en 40 años, que puede ser de varias maneras. Hay un grupo de trabajadores que trabajan permanentemente casi toda su vida. Y si tú entras al mercado de trabajo a los 22 años y llegaste a los 42 años, a los 62 años, te pasaste 40 años trabajando y tu pensión va a ser el equivalente a eso. En el sistema de beneficio definido,
este sistema te está dando una tasa de reemplazo efectiva de 85%. ¿Por qué? Porque sobre los 10 mejores años te iba a dar 60% y te da 1,25 por cada año adicional. Si tú tienes 20 años adicionales de cuota, las personas que trabajaron ininterrumpidamente toda su vida se están jubilando en el SBD con 85% hasta un tope de $1,500. Eso es lo que hay ahora. Médicos, educadores, profesores, bueno, los educadores tienen una ley especial. Todos los policías también tienen una ley especial. Profesor, permítame una preguntita ahí para aclarar para nuestra audiencia. De acuerdo a las cifras reales, de lo que usted maneja ahora, de las cifras reales, ¿cuánta gente trabaja 42 años? 40 años. Bien. El promedio que hay es de 6 a 8 meses de cuotas por año. ¿Ok? Por eso digo, voy hablando que hay varios escenarios. Hay los que trabajan toda la vida sin interrupción o muy poca, y hay los que tienen entradas y salidas al mercado de trabajo. Esos hacen un promedio de 6 a 8 meses por tiempo. Como ejemplo digo, los trabajadores de la construcción les toman 30 años hacer sus 240 cuotas. Para explicarle, todo esto para explicar donde tú digas, ¿qué pasa con una persona que entró al mercado de trabajo a los 22 años? Trabajó corrido los 20 años y a los 42 sale del mercado de trabajo. Esa persona, y vamos a suponer un sueldo fijo, no varió su sueldo. Esa persona, al dejar de trabajar a los 42 años, por alguna razón deja de cotizar. Puedo poner siempre como ejemplo el mío. Yo a los 41 años me fui de Panamá y volví a los 60. A mí me calza exactamente el ejemplo. En mi caso particular, y hay gente que lo puede tener. ¿Qué sucede? Por el efecto de la tasa de interés compuesto, el capital que esa persona dejó a los 42 años va a seguir creciendo en el tiempo. Y ese crecimiento en el tiempo le va a dar el equivalente, y esos cálculos lo hice yo mismo, de una tasa de reemplazo de 78%, superior al 60%. El que trabajó toda la vida le da una tasa de reemplazo de 114.7%, casi 115%. ¿Qué pasa con la persona que entró a trabajar a los 42 años y acumuló los 20 años en su vida laboral, los últimos 20 años? Esa persona efectivamente le toca una tasa, el equivalente a una tasa de reemplazo del 35%. ¿Por qué? Porque perdió los años de acumulación de interés compuesto que el que empezó temprano lo consiguió. Este escenario es común, tomando el examen de la persona. ¿Cuántas personas entran al mercado de trabajo a los 42 años? Muy poco. Pero hay un grupo de gente que sí ha estado haciendo eso, y es gente, sobre todo los que tienen un cierto poder de negociación, que entran a trabajar y se ponen tasas bajas de salario. Cuando calculan que necesitan acumular los 10 mejores años, entonces empiezan a cotizar sobre un sueldo más alto, de manera tal que así aprovechan la ley, cotizan poco mientras no están acumulando, no tienen la edad, y a medida que se van envejeciendo, entonces se van subiendo los sueldos. Eso pasa con mucha frecuencia. Constantemente la Caja del Seguro Social y el Departamento de Prestaciones Económicas está evaluando cantidad de solicitudes, y entonces le pide a la persona qué ha variado en el perfil de este trabajador, que de repente, justamente cuando él tiene que hacer los mejores años, empezó a subir unos sueldos que no guardan nada con lo que pagó toda la vida. Esa es una manipulación de la ley que lo permite el marco de la ley 51. Ok, aquí me está diciendo, creo que va acorde con lo que usted está planteando. Si yo trabajo 22 años y me botan, no consigo trabajo, ¿es verdad que si quedo cesante por 5 años pierdo todo? ¿Ningún trabajo da 40 años? No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que han hecho, y ahí yo creo que creo, en mi opinión personal, puede ser un tema de redacción, cuando se calcula que la gente demora 6 meses promedio en los trabajos, en 40 años, 6 meses por 40 años te da 240 cuotas. Eso es lo que se hizo, ¿no? Que tú puedes trabajar 6 meses promedio por año, y eso te va a dar también una tasa de reemplazo mejor que el 60%.
¿Dónde viene el problema que la gente está sintiendo? Que le hacen el cálculo con 20 años nada más y dejan 20 años por fuera de vida útil que la persona puede perfectamente estar acumulando. Y déjame decirte otro caso que también me gusta decirlo. Esto es de la vida real también. Estando en la plena pandemia, yo estuve 2 años y 3 meses en la caja. En plena pandemia hubo un caso de una persona que nunca pagó seguro. Tenía su seguro privado, enfermó, se le acabó el seguro, pidió cortesía que se le atendiera. No fue al Mensa, fue al seguro. Ya se había habilitado la sala de COVID en la ciudad de la salud, que tenía todo, era la mejor sala del país. Quería ir para allá, le dijeron, usted no tiene derecho, la ley es bien clara, pero el señor tenía una esposa que trabajaba en una empresa, la señora lo habilitó como beneficiario y este señor entró con los mismos derechos que el que, como si hubiera pagado toda la vida y nunca había pagado. ¿Ves? Entonces, la nueva ley lo que te dice a ti es, si usted entra al sistema de trabajo y aunque usted salga, su dinero queda acumulando, 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 acumulando. Y uso es mi ejemplo. Yo me fui de Panamá, salí del circuito panameño y me entré al Banco Interamericano cuando yo tenía 41 años, 40, 41 años. Más o menos el mismo ejemplo que hay ahora. Cuando yo vuelvo a Panamá, mi pensión era lo que quedaba a los primeros 20 y tantos años que yo había trabajado, 25 años creo que eran. Si yo hubiera tenido el mecanismo que la nueva ley presenta, mi pensión hubiera sido $800 más alto que lo que me tocó. ¿Por qué? Porque hubo un factor de acumulación que la ley te va respetando y la antigua ley no tenía. Entonces, esas son las variedades. Si te da 35%, si tú solamente calculas los últimos 20 años de vida laboral, si tú empiezas más joven y tienes un ciclo irregular, también te va a dar en promedio una tasa más alta de jubilación al 60%. Profesor, permítame un par de preguntas para concretar los números, porque en esto de jubilaciones y en esto de análisis actuarial, uno trabaja con números, no con criterios. Por ejemplo, usted dice que hay gente que a los 20 años lo que hacía era que trabajaba y tenía salario más bajo y en los últimos 10 años, para ser promedio, los mejores años, trabajaba con mejor salario. No, yo no dije eso, Gracias por la aclaración. Permítame la pregunta. Entonces, yo lo que quiero es que, póngalo como usted lo dijo, lo que quiero saber, ¿qué porcentaje de la masa laboral hace esto versus el porcentaje de los empleadores que cobran el seguro y no lo pagan al seguro social? Y entonces cuando el trabajador va a decir que trabajó 20 años, resulta que 10 no se lo presentaron. Tienen los porcentajes, porque si no tenemos los números, estamos hablando de leyendas urbanas. Yo, lo que quiero es, si usted tiene los números, profesor, porque usted trabaja en la caja y conoce muy bien esto. Bien, primero que nada, yo dije, personas con la capacidad de hacer esto. Normalmente, ¿quiénes hacen esto? Gente que son jefes en las oficinas. Son los menos, pues. No lo hace el trabajador común. ¿Me explico? Ajá. Eso lo hacen los menos, pues. ¿Cómo dice? Los menos, no son los más. Son los menos. Okay. Por eso dije, y gracias por la aclaración. Quienes se verían afectados, y muchas gracias por la aclaración, quienes se verían afectados con una jubilación que no les permite acumular irregularmente, serían exactamente los menos, que son los que más ganan. Ok. Y entonces ahora, la otra pregunta, profesor. Quien retiene cuotas y no las paga al seguro social, el empleador, te hablo ahora del empleador al trabajador, ¿qué porcentaje de esos empleadores es lo que tenemos actualmente? Mi concepto, el porcentaje de retención de cuotas cobradas no pagadas, me dice la gente de finanzas, no supera el 2%. El problema es que hay una cosa, cuentas acumuladas por año, y muchas gracias por esa aplicación, esa pregunta, ingeniero. ¿Qué es lo que pasaba? Una empresa llegaba, quitaba las cuotas, 10, 15, 20 trabajadores, no las pagaba y cambiaba de razón social.
y el nuevo empleador, entre comillas, era el mismo tipo con otro nombre y empezaba otra empresa. Entonces apareció en el seguro que la empresa, por ejemplo, Bustamante y Blandón S.A. cobró X cantidad de dinero. No quedaría mal una compañía así, profesora. ¿Cómo? No quedaría mal una compañía así, Bustamante y ¿Verdad que Blandón. sí? Bueno, hablemos, ingeniero. Entonces, inventamos hacemos una compañía, no pagamos y después hacemos otra que se llama Blandón y Bustamante. Son dos empleadores distintos, pero son las mismas gente con distintos nombres y los mismos trabajadores. De eso hay cantidades. Cantidades. ¿Y qué se va a hacer con la ley La nueva? nueva ley dice, espérate, que eso no es así. El nuevo empleador, el viejo empleador tiene que notificar inmediatamente que cambió de razón social o de empleador. Y si no lo hace, tiene una multa de 30.000, 20.000, no me acuerdo cuando una multa severa. Y el nuevo empleador, si no hace el reconocimiento, es responsable de la deuda del queredor. Y si los dos no se notifican, los dos son responsables de las cuotas de esos trabajadores. Eso no estaba en la antigua ley. Oiga, Porque ese juega vivo lo estaban haciendo. Mira, te voy a decir, un día yo estaba en una relación social y un empresario me dice, oye, un colega mío hizo esto. Me explicó esta vaina, perdón, esta situación, discúlpeme que a veces se me no, sale. está bien, está bien. También, vainas de los panameños. Sí. Yo dije, oye, Aquí no nos ponemos bravos. ayúdame a buscar a ese tipo. No, yo no te puedo decir quién es ni dónde está. No, no me metas en problemas. Por favor, no me hagas eso. Esa vaina. Entonces, ¿cómo voy a investigar con una cosa así que no me dijo dónde, cuándo, modo, lugar? No, ningún indicio. Y ese es otro problema que hay en la caja. A mí me llega un empresario de Coclé y me dice, me están chantajeando para coimear una propiedad. Digo, ayúdame a agarrar al tipo, ponme la denuncia. No, yo no puedo hacer esto. Ayúdame a cogerlo preso. Autorízame que tú me autorizas entregando la plata a buscarlo. No, yo no quiero hacer eso. Ok. Entonces, hay un problema de impunidad institucionalizada en el país. Aquí tengo preguntas, por ejemplo. Esa es la respuesta que le doy a este caso. Efectivamente, sí, hay un tema de como dije, de que la ley a veces habían esas evasiones. La nueva ley, justo ese caso que el ingeniero colocó, estamos tratando de impedir que pase con la nueva ley. Se ha creado en el ambiente, primera pregunta, un comentario, un rumor de que no puedo inscribir, si tengo 5 o 6 hijos, no los puedo inscribir todos en la caja de seguro social. Esa es una de las cosas que se están planteando en este momento. También otra de las cosas que se está diciendo, la ley habla en el artículo 169A de la tasa de reemplazo del 60% al completar 240 cuotas en base al promedio de los 10 mejores años. Donde veo un inconveniente es en el artículo 173 y la contabilización de esas cuotas, porque por años o meses irregulares, al día de hoy la calculadora oficial no funciona en el sitio de la Caja de Seguro Social. No funciona. Sí, voy por partes, ¿no? Todas esas afirmaciones que están haciendo son falsas, absolutamente falsas. Y la segunda parte, efectivamente, la calculadora era un ejercicio de simulación. Yo tengo que darle una buena noticia a las personas. Ya las personas pueden entrar y saben exactamente el total de cuotas que tienen. Y me dicen el personal a cargo del tema que ellos esperan en la próxima semana, como mucho, ya que las personas puedan hacer los cálculos de cada uno de sus cuentas. Así que sí, efectivamente la calculadora no estaba funcionando bien porque se empezó como un aproximado, pero ya la otra semana usted debe tener la posibilidad de hacer el cálculo con los datos reales. Es más, yo le diría a la audiencia, entra a la página, mira las cuotas que tiene y se va a sorprender de que muchas veces las cuotas suyas pueden faltarle de acuerdo a sus cálculos. Y eso puede ser por varias razones. Uno, que el empleador se quedó con la cuota. Dos, que el empleador cambió de razón social y a usted no le avisó y aparece por otro lado. Tres, que hay un error de identidad, de cédula. Un amigo mío me llamó en estos días, la esposa de él empezó
con un permiso de trabajo, después una cédula extranjera, después con una cédula naturalizada, y de repente dice, no le aparecen las cuotas, y busca por aquí con estos números, de repente está en distintos el momento de su vida con distintos documentos. Esa es una cosa. Y otras veces pasa efectivamente que el empleador se quedó con las cuotas. Entonces es bueno que la persona entre, vea, aunque no tenga ahora mismo el cálculo, su cuota y determine si se le pagaron o no se le pagaron y pueda oportunamente presentar el reclamo. Usted ha hecho el esfuerzo ese, profesor, de entrar, porque uno dice fácilmente, entra. Usted trate de entrar para que usted vea. Bueno, no se me vaya a molestar, ingeniero, lo que le voy a decir. Yo tengo 76 años y créame que cada día es más, para mí es más complicado entrar a la. Sí, porque no son amigables. No, no, es que nosotros estamos muy viejos. ¿Me explico? No, pero yo no hago eso, yo lo pongo a mi nieta. Pero, sí, vamos a seguir. Continúe con la siguiente, que tengo 200 preguntas aquí. Lo que le dije del 60... ¿Qué? Lo que le planteé del artículo 169, el 60, al completar las 240 cuotas. Sí, ya le digo, la 240 se calcula 40 años porque exactamente hay un promedio muy alto de personas que trabajan 6 meses en promedio. Y me dirá, ¿de dónde sale este promedio? Les voy a decir, ¿cuál es la actividad más grande de Panamá económicamente hablando? El sector comercio, ¿correcto? Y a eso iba, a que hay empresarios, comerciantes, que al vencerse 3 meses de trabajo de una persona en un almacén principalmente, lo sacan, lo mandan para la casa y lo vuelven a contratar. ¿Cómo hacemos con eso? A eso voy, a eso voy. Mire, déjeme contarles, gracias, don Álvaro. Mire, cuando hicimos un análisis, yo empecé a hacer un análisis por otro lado, empecé verificando la tasa de riesgo profesionales, que era muy baja. En seguridad social, la tasa de riesgo profesional, el riesgo profesional es lo que dicen los gringos, el gravy, es la salsa, lo que le da sabor, porque eso se usa muy poco. En la caja estaba a punto de dar pérdida, y digo, esto no puede ser. Y yo mandé a hacer una investigación, y me surgió que la mayor tasa de falla era en el sector comercio, pero ahí mismo me dio una relación que investigué. Hay 2 grupos de trabajadores formales que tienen serios problemas para acumular las cuotas, que son, ya lo dije, los de la construcción, que les toma 30 años, porque ellos trabajan 8 meses por año promedio. 30 años les toca hacer las cuotas, y los trabajadores de comercio, porque antes de los 2 años los votan. Antes de los 2 años los votan. El Código de Trabajo, con su inmensa intención de ayudar al trabajador, creó un puente de manera tal de que los empleadores, antes de llegar ahí, se deshacen de las personas. Y como hay personas de una calificación menor, rápidamente las reemplazan por otras. Eso es constante. El ingeniero que es contemporáneo mío se recordará, y Álvaro que nos sigue, poco lejos, pero nos sigue. ¿Usted se acuerdan que antes había un sindicato, la Unión de Trabajadores del Comercio? ¿Se acuerda, ingeniero? Sí, cómo no. Ya no existe. ¿Por qué? Porque los trabajadores del comercio no llegan a acumular las cuotas. Lo votan. Los votan. Hay una realidad de mercado que golpea a ese grupo de trabajo. La caja no puede resolver eso. La caja no tiene ni la jurisdicción ni la competencia para determinar eso. Entonces ese es un tema pendiente que yo creo que sí necesita ser conversado, porque realmente en lugar de proteger al trabajador, en el caso panameño, donde esa es una masa trabajadora importante, esa es la que baja el promedio en gran medida. Con la pasada ley, si una mujer enviudaba, tenía derecho a un porcentaje, creo que era el 60%, del salario de su pareja. No, la ley del 60 decía así: si una persona, un trabajador muere, su cónyuge o su pareja reconocida tiene derecho a una pensión que es la mitad de lo que a él le hubiera tocado por 5 años. O sea, si la persona que falleció ganaba $1,000, le correspondían 500 por 5 años. A la pareja por 5 años.
No, está 500 que se va a dividir entre la cónyuge y los hijos menores que tenga. ¿Ok? Eso es lo que había. Sí. Por 5 años. Si la señora o el señor llegaba a la edad de jubilación, en esos 5 años se volvía permanente. Si la persona en esos 5 años no llegaba a la edad de jubilación, al 5.º año desaparecía la pensión, la perdía. Si la pensión esa, sumado a otra que tuviera la persona, pasaba 1.500, no tenía derecho a la pensión, lo perdía. Una persona, por ejemplo, una ingeniera que esté jubilada en $1.500, se le muere el esposo, que también tenía 1.500, la ley diría, bueno, en este caso, 1.500 más 750 sería 2.250, pero dice, no, ella ya gana 1.500, no le toca nada. Eso es lo que había en la ley 60 y eso sigue valiendo exactamente igual para todos los que están en la ley 60. Los que están jubilados, ya no, ya están jubilados, sí también, porque también se van muriendo, y los que están todavía trabajando. Si la persona, si la nueva ley, mujer, si la... en la nueva ley no es así. En la nueva ley dice, si la persona se muere y le hubiera tocado una pensión de $1.000, de 500, vamos a decir que le tocaba una pensión de $500, a la viuda o viudo le queda de forma vitalicia, porque el dinero se distribuye en el tiempo. También se le cubre a los hijos hasta la minoría de edad, si dejó hijos menores de edad. Y también se le cubre a los hijos discapacitados si la discapacidad es anterior a la deceso del que causa el derecho, hasta que termine esa discapacidad. Si no termina, es vitalicia. A los padres que dependan también les toca un porcentaje. Y si al final sobra dinero, el dinero se le da a los herederos que queden. Eso es lo que dice la nueva ley en torno a esto de las pensiones. Ok, pregunto sobre ese mismo tema. Si la viuda tenía una jubilación de $650 y la persona que murió ganaba $950, ponga ese ejemplo para ver qué pasa ahí. A ella le toca 475 más 650, a ella le toca 1.025. Ella tiene derecho a ese dinero y si ella ya tiene la edad de jubilación, eso se vuelve vitalicio para ella. Vitalicio. Sí. No 5 años. Esa pregunta me la hicieron ayer, el que fui a la asamblea, me preguntó uno de los señores. Mi mamá tiene 83 años, mi papá murió hace 4 años. Llegan los 5 años, ¿qué pasa con ella? Digo, lo que dejó tu papá y lo que tiene ella pasa a los 1.500. Dice, no, ni soñar. Digo, entonces no hay problema. Al llegar al 5.º año, antes de llegar al 5.º año, tiene que ir a prestaciones económicas, al departamento de prestaciones y decir, o tú o un poder que ella dé, y van a decir, ya cumplimos la edad, estamos cumpliendo, se llena un formulario y con ese formulario se activa y se mantiene permanente la pensión. Siempre que las dos sumadas no lleguen a 1.500. Pero no, el ejemplo que yo le puse a usted, si llega a 1.500, 600... No, 600 más, 900 de uno y 900 del otro. La mitad de 900 es 475. 475 más 650 cada ok. año. Estamos hablando... Hágame ver los números, profesor, no me enrede. Estamos hablando del 50%. Ok. Pregunta del ingeniero. Profesor, usted es un hombre que tiene experiencia práctica, porque usted fue su director general del IRRE. Creo que del IRRE, del IRRE fui yo, de la Caja de Seguro Social, con la administración del doctor Lao, ¿no? Sí. Bien. Ahora hago una pregunta cuando tenga tiempo de esta. En el caso, por ejemplo, de la ley, el Estado aumenta su participación en el proceso de darle fondos a la Caja de Seguro Social de 140 millones que se estableció en la ley anterior, la ley 51, a 977 y hasta 1.000 y algo millones. La pregunta es, viendo los números de la economía durante el primer trimestre, en la cual el ingreso corriente fue de 2.741, de 2.560 versus 2.700 presupuestados, ¿usted cree que el gobierno
si no genera ingresos, puede cubrir esos 977 millones de dólares, y si no, si no lo llena, ¿de dónde saldría el dinero para esto? Bien, mire, por eso fue que yo escuché al ministro Chapman diciendo de que no se no aprobaba la ley de la plata. La pregunta es, bueno, y si no se mantiene, ¿dónde la sacas? Mira, con esos números, solamente hay dos maneras que el gobierno pueda, en mi opinión, hay tres maneras como el gobierno puede generar esos fondos. La primera manera, que es la más rápida y la menos popular y la menos viable políticamente, es que aumente impuestos. Y no sería aconsejable en este momento. La segunda que tiene el gobierno es, ¿sabes qué? Tengo que hacer una contención de gasto para generar un exceso de caja que me permita a mí poder financiar lo que me toca del déficit de este año. Esa es la segunda. La tercera es que me haga pedir prestado. ¿A quién le voy a pedir prestado? Son las tres opciones que a mí se me ocurre se tienen que dar. Y la cuarta, improbable, que de repente lleguen ingresos extraordinarios, no sé de dónde, que permitan obtener los fondos. Pero Es lo- hay una quinta, profesor. ¿Cuál es? Generar empleo. Es que el problema que estamos teniendo ahora mismo es que le estamos dando más prioridad al problema de la ley, y usted sabe perfectamente bien que el crecimiento del empleo, a los salarios que tenemos actualmente, el aporte que podemos hacer a la caja en el largo plazo es menor de cualquier estimaciones que estén haciendo ustedes. Porque hoy lo que yo estoy mirando ahora mismo en la crisis económica que estamos entrando global y nacional, el empleo no va a crecer, el empleo privado, ¿no? Porque el empleo público ya llegó a su máximo, a menos que pidan deuda. Entonces, si yo no tengo una ampliación de la base creando empleo con salarios adecuados, esto de las pensiones no lo voy a resolver. Este es un problema de trampamiento de números. Yo no veo en la economía en este momento creciendo a la velocidad de generación de empleo que requiere la ampliación de la base de cotización. Bueno, ahorita le digo, eso que usted dice está implícito en mi primera pregunta, que no lo desarrollé. Una opción de obtener ingresos rápidos es aumentando la recaudación impositiva, vía aumento de impuestos y demás. Pero eso desestimula el empleo. Por eso es que no lo veía posible, porque eso sería una medida anti-generación de empleo, ¿no? No entré en el detalle, ese es un punto. Hay una tercera, hay una cuarta, una quinta, que en su momento, allá en 2019, 2020, fue la que nosotros planteamos y que nadie nos hizo caso. Y era lo siguiente. En aquel entonces, los números que teníamos nos daban que el déficit era de 750 millones más o menos. Eran los números que nos daban, 750 millones. Y la propuesta nuestra fue la siguiente. Nosotros tenemos que hacer una reingeniería de la institución, porque el pueblo panameño lo que más siente es que, y fíjate que nunca hemos dejado de pagar las pensiones, lo que el pueblo panameño más siente que es las largas filas para tener atención médica, y el poco abastecimiento de medicamentos. Eso es lo que la población siente, y es muy difícil que tú le digas a una población, tienes que asumir nuevos sacrificios cuando siente que los servicios que le están dando no son los satisfactorios. Entonces yo decía, pero aquí viene un tema, ya me estoy extendiendo. ¿Por qué hay esa situación? Siendo que la caja tiene tantos recursos económicos. Es un problema de gestión, es un problema de estructura institucional de la empresa, porque esto es una empresa pública administrada por el Estado. Voy más allá. Esto es un fideicomiso, eso no es dinero del Estado, es dinero de los trabajadores, que se administra como dinero público, sujeto a toda la normativa pública, que es bien pesada, más todas las ineficiencias que hay. Los Estados tienen un problema serio de gestión de los recursos que repercute en que las medicinas no llegan a tiempo, que repercute en que la atención médica no se da ni en la cantidad, ni en la calidad, ni en la localidad, ni en el tiempo que se necesita. Entonces yo le decía, en una
Me acuerdo, era un día que el presidente cumplía años, nosotros no lo sabíamos, llegamos el doctor Lau y yo, nos dio 15 minutos y nos cogimos 2 horas. Los, ¿cómo se llama? Los manzanillos que estaban alrededor, que querían celebrar, se quedaron sin ganas y le pido disculpas desde ahora. Pues nos quedamos discutiendo el tema. Nosotros decíamos, ¿cómo podemos saltar este bache? Decíamos, mira, yo tengo el sistema de beneficio definido que va camino de un déficit y tengo el mixto que le sobra plata y los jubilados del mixto empiezan a llegar después del 2027. Estamos hablando en el 2020, tenemos 7 años. Digo, mira, los pocos jubilados, pensionados del mixto son personas que lamentablemente tuvieron un accidente y quedaron incapacitados o viudos o viudas que tuvieron derecho porque el que generaba el derecho murió. Eso es nada más. El grueso son del SBD. Le pedimos prestado al mixto, cubrimos el déficit y yo tengo 3 años para reformar la institución, hacerla eficiente, dar un mejor servicio, proveerle los medicamentos oportunamente en costo, cantidad, calidad y momento y lugar, ¿ve? Y dentro de 3 años, que era el tiempo que nos dábamos nosotros, pudiéramos entonces hablarle al país, decirle vamos a reformar esto y entonces vamos a ver medidas paramétricas. Si nosotros logramos hacer esto, nosotros podemos adelantar con un trauma mínimo hacia la población. Profesor, todavía nosotros tenemos un excedente de esta situación que usted me está hablando. Así todavía existe. Con eso nosotros podemos cubrir las pensiones total. Exactamente. Entonces, yo traigo esto porque escuché al ministro Chapman de Economía decir que si se echa la ley para atrás, no va a haber pensiones. Si me permite terminar. Entonces, decía, bueno, ¿y cómo hacemos esto de prestarnos si la ley no permite préstamos entre fondos? Y aquí es donde todo el mundo se viene en contra de mí y por poco no pide mi cabeza. Entonces, mira, yo tengo que generar un ingreso al Estado para que garantice mediante un bono al fondo mixto que esos dineros no se van a perder. El Estado emite un bono, 10 años, calculando los tiempos en ese momento, de manera hasta que cuando la gente empieza a entrar al mercado de trabajo, los del mixto empiezan a jubilarse, el bono se hace efectivo y tengo la plata para pagarle. Y lo voy haciendo en cascada mientras yo hago la reforma institucional que hay que hacer. Y esa parte que estamos promoviendo nosotros, ¿cómo voy a financiar el gobierno esto? Y aquí fue donde la puerta torció el rabo. Yo dije, mira, Uruguay tiene un ITBM del 22%, del cual 7 puntos van directo al fondo de pensiones. Nosotros tenemos un 7 y nada va al fondo de pensiones. No había mina, no había nada en ese momento. Yo digo, si yo le subo 3% al ITBM y ese 3% lo mando yo al fondo, eso me daba en los cálculos entonces como 500 millones de dólares. El déficit era chiquito. ¿Cómo? Y eso impacta a los más pobres, digo, no necesariamente, porque en el ITBM panameño, que es el IVA panameño, los alimentos están exentos, los útiles educativos están exentos, los gastos médicos están exentos, de manera tal que las categorías de gastos que más pesan en la estructura de las familias las más vulnerables, no le iba a impactar tanto como el resto de la sociedad, y ese 3% solidario de la sociedad me iba a permitir a mí bajar la presión sobre el gasto público, y no desmeditaba el mixto. Mientras tanto, yo con la reforma administrativa, tecnológica, institucional, y después le planteó al país. Eso hasta la gente del sector privado se opuso. Yo eso lo hablé con gente del sector privado, no, y la gente del gobierno, no. Yo iba más allá. Yo decía, separemos los fondos. Y yo hablaba de comprar la caja del seguro, la caja de ahorro por $1. La caja de ahorro tenía un retorno del 18% sobre su capital. Yo decía, si yo agarro la caja de ahorro y lo hago el Banco de los Trabajadores, lo profesionalizo y meto toda la plata ahí, y ese es el Banco de los Trabajadores, y hace todas las obras, todos los trabajos de un sistema, de una empresa financiera, con su directiva técnica, con sus controles técnicos, con la supervisión adecuada.
me puedo concentrar en mejorar el sistema y voy eventualmente a evolucionar a un sistema de universal. Esta era Oiga, la propuesta nuestra, que en el camino se olvidó todo el mundo, y lo que tenemos es lo que se pudo hacer. Entonces lo que te digo es, sí, las pensiones, si nosotros no tenemos un moco de creatividad y buscamos cómo solventar eso, tenemos un problema del gobierno, ¿cómo se va a pagar esas pensiones? Existe. Hay fondos, hay fondos. ¿Cómo lo van a administrar? Esa es la situación. ok, aquí tengo, no sé, cantidad de preguntas. N preguntas. A mí me pasó, dice esta persona, que la empresa para la que trabajaba pagó solo la mitad de mi salario. Yo ganaba 1.200 y ahora que entro a la plataforma me sale 600 al mes. ¿Qué se hace? Tengo 55 años. Pero esa persona puede demandar ante un tribunal de trabajo a su patrón porque le robó directamente. Antes la caja podía actuar contra casos de patronos que no pagaban. Se daba mucho, en un caso, había un caso donde los patronos no pagaban, la gente se accidentaba, la caja lo atendía y después iba contra el patrono y le cobraba. Eso fue demandado ante la corte y la corte falló a favor de que eso no era constitucional y se tuvo que impedir. Entonces lo que pasa es que presenta el caso y a un tribunal y la caja le tiene que brindar toda la información que requiera para sustentar el caso ante un tribunal de trabajo. Ok, si me Hoy jubilo, necesita una querella porque esa es apropiación. Ahí le robó directamente a él. sí. ¿Eh? Si me jubilo y sigo trabajando, ¿qué pasa con las cuotas que me descuentan después de jubilarme? ¿Me las devuelven? Si usted se jubila y sigue trabajando, usted sigue pagando cuotas y eso va a alimentar el fondo de pensiones de los que todavía están trabajando. Si no se le va, sigue pagando como si nunca se hubiera jubilado. Eso está en la ley 51 y se mantiene en la actual. Que explique para una edad que empieza a cotizar a los 25, 28, 30 años, o sea, menos de 40 en el sistema, ahí se vería el comportamiento de la ley 462, que según esta persona es peor que las leyes anteriores. No necesariamente, ¿eh? Acuérdate que te digo, ponte el caso que alguien empieza a trabajar a los 25 años, llega a los 42, tiene 37 años trabajando. No. De hecho, en ese año, en ese tiempo, él ha ido generando la acumulación necesaria por la tasa de interés compuesto. Entendamos que aquí el factor que hace la diferencia es que usted, aún en los meses que usted no trabaje, su fondo está creciendo. Entonces, no necesariamente, tendríamos que ver la dispersión de sus tiempos. Si usted entró a los 25 años y trabajaba 2 meses al año y de repente en los últimos 20 años usted empezó a trabajar corrido y consistentemente, ahí sí le va a afectar porque usted desaprovecha por el perfil suyo de trabajo la acumulación de interés, que es lo que hace la diferencia en la ley. Profesor, pero, perdón, si yo tengo, se suspendió así como usted dice, pero si el acumulado mío es de $20,000 y la tasa de reemplazo de intereses de 4%, eso da casi $300. Eso es lo que yo voy a tener anualmente, sumado al volumen que yo tengo. O sea, que no le digamos a la gente que con $20,000 y 4% vamos a tener una gran ingreso. Vamos a tener un ingreso de esa naturaleza, que es menor que el acumulado mío. Y eso se entendió, pido disculpas porque esa no fue la intención. Yo no he querido decir eso. Yo lo que estoy diciendo es, y gracias por ver, ¿cuáles son los factores que van a determinar el tamaño de su pensión? El monto de lo que usted ha acumulado, Claro. el tiempo que usted ha estado en el sistema y la edad en la que usted se retira. Esos son los elementos que van a determinar el monto de su pensión. ¿Ve? Repito, si usted acumuló 20,000 en los primeros 20 años, ¿ve? Esos 20,000 en los 42 años van a verse 20,000 por 1.04 elevado a la 40. Eso va a dar un monto. Ese es el monto que se va a distribuir. Y esa es la pensión que le va a tocar. ¿Me explico? Aquí tengo preguntas sobre el sistema mixto, que es el sistema que se aprobó durante el gobierno de Martín Torrijos. Dice, yo estaba en el sistema mixto, ¿qué va a pasar con los intereses del dinero que estuve aportando al componente de ahorro personal de ese sistema? Bien.
Déjame decirle lo siguiente. Si usted estaba en el mixto, eso me hace suponer que ya salió. Si usted está en el mixto, usted está afectado por la ley. Recordemos que la ley afecta a los que están en el sistema mixto. ¿Quiénes están en el sistema mixto? Los que tenían menos 35 años o menos en el 2005 y aquellos que teniendo más de 35 años en el 2005 optaron por hacer el cambio. ¿Cuántos optaron por hacer el cambio? Menos de 17.000 personas. 16.000 y pocas. Menos de 17.000. Entonces, todo aquel trabajador que tenga hoy día 55 años o menos, en el 99% de los casos le puedo asegurar que usted está en el sistema mixto. Eso para aclarar dónde está usted. ¿Cómo funcionaba el mixto? Vamos a suponer que usted ganaba $500. ¿Por qué $500? Porque ese era el salario medio que había en aquella época. El mixto tiene dos componentes, uno de beneficio definido y uno de capitalización. Si la tasa la cuota de la patronal era el 3,5%, usted tenía más o menos 58, $59 mensuales que usted cotizaba. Si usted ganaba 500 menos, todo eso iba al beneficio mixto, al beneficio definido dentro del mixto y cero al fondo de capitalización. Si usted se jubilaba con esta condición, usted se iba a jubilar con el 60% de los primeros $500, $300 es lo que le iba a tocar. Similar al otro. ¿Qué pasa si usted ganaba más de esto? Vamos a suponer que usted ganaba 750. Sobre la cuota, sobre 250, unos 30 y pocos dólares, sobre eso se iba a generar un interés acumulado que nunca se llevó la cuenta individual, que nunca se hizo nada. ¿Qué es lo que hace la nueva ley? Dice, no, ahora vamos a agarrar lo que usted daba en el beneficio definido, se suma a lo que usted daba en el complemento de capitalización sobre los 750 y eso lo vamos a multiplicar por 4% por todos los años que usted calificó en el mixto y eso es lo que va a empezar a ser la base suya para el nuevo sistema. De tal manera que el cálculo de capitalización con la nueva ley duplica la cantidad de dinero que usted se le va a calcular un rendimiento de interés. Los números que se hicieron, las corridas, indican que eso tiene que ser igual o mejor que lo que tenía usted con el sistema mixto actual. Es lo que te puedo decir. No se pierde, se reconoce a una tasa de 4% y de aquí en adelante se va proyectando con lo que usted siga aportando. ¿Cómo lo duplicas si la tasa es de 4%? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo duplicas si la tasa es de 4%? Porque la base aumentó. No es lo mismo que tú pongas 4% sobre 250 que 4% Es sobre interés compuesto, pero igual. No me da para duplicarlo. No, porque si tú estás poniendo 4% sobre 250, no es lo mismo que tú pongas 4% sobre 750. Es la base. Ya tú vas calculado sobre la totalidad del sueldo, no sobre una parte del sueldo. En ese sentido hay una duplicación de la base que implica un mejor rendimiento acumulado. Ok, Lisbeth. Profesor, ¿cómo quedaron los independientes en la nueva ley? Buenos días, Libeca. ¿Cómo está? Pues, qué gusto saludarla. Mire, en la ley anterior aparecía el concepto de informal y la ley lo definía. Informal era aquella persona que no tenía una relación de dependencia laboral oficial con una empresa. Eso se repite y era obligatorio. En la nueva ley dice, eso se mantiene, se sigue siendo obligatorio, y dice la ley, el artículo 102, creo que es de la nueva ley, dice que los trabajadores, ahora le llaman independientes, antes le llamaban informales, y los independientes tendrán derecho, o están obligados a inscribirse lo mismo que la ley, y ahora pone dos condiciones. Una, que si no lo hace, tendrá una multa de 100 balboas. Y dos, hay un plazo de 1 año a partir de la promulgación de la ley, es decir, hasta el próximo marzo del 2026 para inscribirse. Y tres,
En ese tiempo, la caja debe proveer, que ya lo está haciendo, los mecanismos de afiliación flexible al sistema. Hay otro elemento. La ley anterior establecía, en base a la reglamentación, que las personas se calculaba un ingreso bruto de $1,000 sobre los cuales al 52% las personas tenían que cotizar el 18%, el 52%. En la nueva ley dice no. Usted va a cotizar 9.36 sobre el ingreso que usted va a pagar. Y la nueva ley estipula que ya no se establece un límite ni un monto. Eso lo va a reglamentar la ley y hay la intención de que esto sea de acuerdo a la capacidad, de manera tal que la nueva ley te va a dar mucha más flexibilidad en que el monto de declaración va a ser más flexible que lo que antes había en la ley, ¿no? Y esto va a significar, pues, que las personas pueden hacerlo sin tener que hacer declaración de renta. Ahora mismo, ¿quiénes están haciéndolo? Solamente los que hacen declaración de renta y lo pagan de una sola vez. Con los nuevos mecanismos que se están creando, lo podrán ustedes declarar directamente a la caja y pagarlo mensualmente como cualquier persona. Eso es lo que hay. ¿Ve? También debo decir, hoy se está presentando ante la Corte una demanda de un grupo de abogados que consideran que esos artículos van en contra del ejercicio de las profesiones liberales. Es una situación que está sucediendo, debe suceder hoy 10 a la mañana, debe pasar que hay un grupo de abogados que van a hacer eso, ¿no? Es lo que puedo decir de declaración de independiente. Aquí están preguntando también, profesor, tengo una pregunta, dice, 387 cuotas pagas, cumplo 55 en agosto, ¿cómo quedaría? ¿Me jubilo a los 62 o con la nueva ley? Usted está en el mixto. ¿Tiene 55 años, dijo? Sí. Usted está en el mixto. Usted tiene dos opciones. Usted puede, hoy, en cuanto se habilite de nuevo, usted puede entrar a la caja digital y usted va a analizar, ¿le conviene jubilarse con las restas del mixto? No del 60%, del mixto, que le da una pensión menor del 60%, o usted puede migrar al nuevo sistema y en el nuevo sistema usted puede, de acuerdo a las estimaciones que se han hecho, tener una mejor pensión. Usted ahora mismo, y tengo que reiterarlo, en el sistema de beneficio definido que usted no está, usted tenía 60% sobre los 240 y 1.25 sobre cada año adicional. Si usted tiene 387, usted tiene 147. 147 por 1.25, usted tendría un 17% adicional en la vieja ley. 77-80% tendría usted en la nueva ley. En la ley del mixto, usted no tiene eso. Lo que rige en el mixto es qué porcentaje de su sueldo fue a beneficio definido hasta $500, qué porcentaje de su sueldo fue a capitalización. Y la suma de los dos es lo que da su pensión. Repito, el caso suyo, usted va a tener la oportunidad de hacer el cálculo en la caja digital. Esperemos que de aquí a la próxima semana lo pueda hacer. Usted ve cuál sistema le conviene más y usted dice, ¿me quedo en el mixto o me cambio al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria, que es como se llama, donde usted llega ahí justamente a los 62 años? Esas son las opciones que usted tiene. Aquí me dice, pregúntale al profesor, ¿por qué revisar la edad de jubilación en 6 años si ya estás mandando a la persona a trabajar más? Nadie está mandando a nadie a trabajar más. Eso es lo primero que tengo que aclarar. Nadie por ningún lado te está mandando a trabajar más. ¿Por qué revisar la ley? Mira, a veces se me salen estas cosas y yo no lo puedo evitar como decía un personaje famoso. Mira, cuando se forma un sistema de reparto definido, eso salió en Alemania en 1889, creo que 89, sí, 89 o 89 creo que fue, por el canciller Otto von Bismarck.
para los trabajadores de la industria alemana. ¿Por qué para los trabajadores de la industria alemana? Acuérdate que el manifiesto comunista nació en 1841, 1848, que decía, un fantasma recorre Europa, y era el llamado a los trabajadores industriales proletarizados, depauperizados hacia la revolución mundial y a la dictadura del proletariado. Eso causó mucho escozor y la profecía marxista era que venía una revolución que iba a acabar con el capitalismo, sobre todo en los países más desarrollados. En ese entonces Alemania era un país de los más desarrollados también, con una industria creciente y pujante. Entonces, el canciller, por el temor que eso generaba, produce las leyes que todavía le llaman las leyes bismarckianas del reparto, el fondo de reparto, para desalentar las legítimas inquietudes del proletariado industrial, ¿no? Lo que sucede entonces es que se crea un sistema que a los 70 años las personas se jubilaban, ¿ve? Solo en el sector industrial. Los demás no se consideraban porque el temor era la revolución en los países industriales. Entonces, a los trabajadores industriales se les crea el seguro social a los 70 años. Pero aquí empiezan a saltar las cabras. ¿Cuántos trabajadores llegaban a la edad de jubilación? El 2%. El 2% de los trabajadores llegaban a la... En esa época. En esa época. Hoy día, ¿cuántos llegan a la edad de jubilación? Más del 98%. De manera tal de que el sistema era sostenible porque había gente que cotizaba toda la vida y jamás le tocaba nada y no había nada para los herederos. Y eso era, bueno, eso es lo que había. La ley panameña dice, no, son 62 años y con el avance maravilloso en la salud, la gente está viviendo más allá de los 62 años. Inclusive, casi a los 80 está llegando la población y mucho la pasa. Entonces, tenemos un problema que la gente está viviendo mucho más de lo que el fondo acumula. No es que vivan más, es que en relación a lo que acumula el fondo, hay que extender el dinero por más tiempo. Esa es una condición. La otra condición es que la población que reemplaza cada día es menos, es 2.2% la tasa de crecimiento de la población, que apenas te mantiene un balance de población entre muertos y nacidos, pero no genera más empleo, no genera más mano de obra. Si tú le añades a eso, adicionalmente, que dentro de ese 2.2 hay un 3.6% de crecimiento de población en las áreas indígenas, que son justamente, que sesga hacia el alza la tasa de crecimiento de la población, y que es gente que no trabaja, no participa mayormente en el mercado de trabajo, tú tienes que la tasa de repoblación del país es muy baja frente a las necesidades de generar cotizantes para que el sistema funcione. Ahí no se agota el problema, se agrava porque hay dos cosas que están sucediendo hoy día. Las modalidades de empleo están caminando hacia la precarización del empleo laboral en términos de la generación de empleo informal, y tenemos que el 48% de los trabajadores no son formales, son informales. Entonces tú tienes todo un cuadro que no genera los recursos suficientes por las razones laborales, como muy bien dijo el ingeniero. La solución de esto es generar más empleo, y yo digo más empleo calificado y más empleo formal. Añadiría nada más, que hace que el sistema tiene que ser revisado en algún momento. Y se han dado un plazo de 6 años, me imagino yo, para hacer las reformas, para hacer los ajustes, para mejorar el sistema. Probablemente un poco la idea que yo tuve hace unos años atrás, de entregar al país un sistema funcional, eficiente, de manera que entonces con paz en la mente, tranquilidad de espíritu, la población puede decir, de verdad que se justifica un ajuste y lo aceptamos. Bien. Se acabó el tiempo, profesor, pero contésteme esto rapidito. Cuando se acaba lo que yo ahorré, me pregunta una persona, me imagino del sistema mixto, como asegurado, ¿qué pasa? En el sistema mixto, si usted se le acaba lo que tiene, ahora mismo eso se calcula un X número de vida, pero hay una parte de lo que usted está aportando que se crea un fideicomiso
que cubre a aquellas personas que exceden la vida. Eso existe de manera tal que los que están en el mixto van a tener su pensión vitalicia por ese fideicomiso que se creó y que está ahí, que tiene varios millones de dólares para cubrir justamente las pensiones de la gente que viva más de la edad que se estima debe cubrir el fondo, que son los menos. Ok. Gracias, don Francisco Bustamante, por compartir una vez más con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos, atendiendo algunas preguntas, porque como le digo, tengo decenas y decenas de interrogantes. Yo le recomiendo al director de la Caja de Seguro Social, y si usted tiene la oportunidad como comunicador social que soy, que dos cosas. Una, habiliten un call center donde la gente pueda escribir o llamar con las inquietudes y ustedes por correo le envíen la respuesta a la persona a la pregunta. Eso daría buen resultado. Y lo segundo, de ser posible, en materia de comunicación, comprar algunos espacios en radio para que manden técnicos que puedan responder en vivo y en directo preguntas a los oyentes, porque de algo estoy seguro, y es que hay mucha sed de información y mucha desinformación en torno a este tema. Así que le dejo allí esa inquietud, profesor Bustamante. Yo le doy las gracias, son válidas sus recomendaciones, inclusive yo voy más allá, eso es imperativo porque por más que uno explique la credibilidad del gobierno, no de todos los gobiernos acumulada, hace que la opinión que se escucha es la alarmista y no la respuesta razonada y sustentada en una norma. Así que gracias a usted por la sugerencia. Créame que ya hemos hablado parte de eso con el equipo de comunicación. Y bueno, yo la reiteraré a las personas que tienen que manejar el tema. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Seguimos adelante. En esta oportunidad tengo al diputado doctor Crispiano Adame.